En la cena de aniversario de mis padres, anunciaron que mi hermana era la heredera de todo, y que su futuro hijo sería el orgullo de la familia. Luego, le dijeron a mi hija adoptiva que ya no había lugar para ella. El aire en el salón privado del restaurante, El Legado, era espeso, denso como el terciopelo de los sillones de respaldo alto en los que estábamos sentados. Pesaba. Olía a dinero viejo, a perfume caro y a sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. Estábamos celebrando el 40º aniversario de bodas de mis padres, Porfirio y Socorro. O, para ser más precisos, éramos el elenco de una obra de teatro meticulosamente orquestada por ellos, una producción cuyo tema principal, inmutable a través de los años, era la impecable y aplastante grandeza de la familia. Yo, Jacaranda, a mis 32 años, ya me sabía mi papel de memoria. Era la actriz de reparto, la nota discordante en una sinfonía de supuesta perfección, un personaje secundario en la historia de mi propia familia. Mi esposo, Fermín, sentado a mi lado, era mi único anclaje a la realidad. Sentí su mano encontrar la mía por debajo del pesado mantel de lino. Su pulgar dibujaba círculos lentos y tranquilizadores sobre mis nudillos, un lenguaje secreto que decía, «Estoy aquí. Te veo». Él era el único que notaba las grietas en la deslumbrante fachada. Mi hija de 6 años, Sol, ajena a las complejas corrientes subterráneas de la habitación, dibujaba en una servilleta con un lápiz de cera rojo que una amable mesera le había traído. Su oscuro cabello caía como una cortina sobre su rostro concentrado, sus pequeños labios fruncidos en una mueca de artista. Ella era mi luz, mi verdadero norte, la única razón por la que seguía soportando estas farsas. Por ella, fingía que el nudo de hielo en mi estómago era solo hambre, que la sonrisa tensa en mi rostro era genuina. Al otro lado de la mesa, en el centro de todo, estaba mi hermana Azucena. A sus 35 años y con 6 meses de un embarazo muy celebrado, resplandecía. Era el sol literal alrededor del cual giraba todo el universo de mis padres. Su mano, enjollada y con una manicura impecable, descansaba protectoramente sobre su vientre abultado como si estuviera presentando un premio de valor incalculable. Su esposo, un hombre cuya principal cualidad parecía ser su habilidad para asentir, la miraba con la devoción de un acólito. Mi propio embarazo de 4 meses era un secreto discreto, un pequeño bulto que escondía bajo un vestido de seda de corte holgado. No era un secreto guardado por vergüenza, sino por un instinto de autoprotección forjado a lo largo de toda una vida. Sabía, con una certeza absoluta, que mi noticia no sería recibida con la misma alegría explosiva, sino con una fría evaluación, una comparación instantánea y desfavorable con el glorioso y esperado embarazo de Azucena. Un brindis, tronó la voz de mi padre, Porfirio, poniéndose de pie. Su voz, siempre un barítono un poco más alto de lo necesario, tenía la cualidad de silenciar cualquier habitación. Era un hombre forjado en la creencia inquebrantable de su propia importancia, y esperaba que el mundo, o al menos este pequeño rincón de él, se detuviera para escucharlo. Y así fue. Los camareros se detuvieron. Las conversaciones cesaron. Levantó su copa de champán, el cristal cortado brillando bajo la luz del candelabro. 40 años, comenzó, su mirada fija en mi madre con una expresión de adoración tan practicada que parecía casi real. 40 años con esta increíble mujer, mi Socorro. Y en esos años, hemos construido mucho más que una vida juntos. Hemos construido un legado. Sus ojos barrieron la mesa, una mirada de aprobación general, pero se detuvieron, como siempre, en Azucena. Un legado que florece y alcanza su máxima expresión en nuestros hijos. Especialmente en ti, mi Azucena, mi estrella. Sentí la mano de Fermín tensarse sobre la mía, un reflejo de mi propio cuerpo contrayéndose. Mi hija ejemplar, continuó Porfirio, y la sonrisa de Azucena se ensanchó hasta convertirse en pura autocomplacencia. Una mujer de gracia, de estilo, que siempre ha sabido cuál es su lugar. Y ahora está a punto de darnos la mayor de todas las alegrías. Hizo una pausa dramática. El heredero. El que llevará nuestro apellido con honor, el que continuará con nuestro trabajo y asegurará que el nombre de esta familia signifique algo por generaciones. Tu hijo, mi niña, el que viene en camino, será el verdadero orgullo de esta familia.
Los invitados, una mezcla de parientes y socios comerciales, estallaron en aplausos. Yo no. Solo podía mirar mi copa, observando cómo las diminutas burbujas subían frenéticamente a la superficie para morir en una pequeña y silenciosa efervescencia. El orgullo de la familia. El heredero. Las palabras no eran solo palabras, eran muros, construidos ladrillo a ladrillo para dejarme a mí, y a mi hija, del lado de afuera. Mi madre, Socorro, intervino entonces, su voz un contraste meloso con el estruendo de mi padre. «Ay, sí. Es una emoción que no me cabe en el pecho», dijo, juntando las manos sobre su collar de perlas. Sus ojos, sin embargo, no miraban a la radiante azucena. Se desviaron, con una precisión de depredador, hacia donde Sol jugaba, completamente absorta en su dibujo. Una sonrisa delgada y filosa, casi imperceptible para los demás, curvó sus labios. «Claro que, con tantos bebés de verdad en camino», dijo en voz alta, asegurándose de que su voz llegara a cada rincón de la mesa, «el espacio se va a poner un poco apretado, ¿verdad?». Dejó que la frase flotara en el aire, cargada de veneno. «Algunos tendrán que aprender a hacerse más pequeños». El mundo se detuvo. El aire no solo era espeso, ahora era irrespirable. La frase no fue un desliz. Fue una declaración de principios. Un edicto real. Bebés de verdad. Hacerse más pequeños. Cada sílaba era una daga pulida, dirigida no a mí, sino al corazón inocente de la niña que dibujaba un sol en una servilleta. Fermín se irguió en su asiento, su cuerpo tenso como un resorte, listo para saltar en mi defensa. Vi la furia en sus ojos. Pero puse mi mano sobre la suya, aplicando una presión suave pero firme. «No. No aquí». No les daría la satisfacción de una escena, de poder llamarme dramática e histérica más tarde. Mi rabia era un bloque de hielo en mi pecho, y la usaría como un arma, no como una debilidad. Lentamente, con una calma que no sentía, coloqué mi servilleta de lino sobre la mesa. El sonido fue mínimo, pero en el silencio que se había creado a nuestro alrededor, pareció un portazo. Me incliné hacia Sol, mi voz un susurro suave. «Cariño, es hora de irnos». Ella levantó la vista, sus grandes y serios ojos marrones llenos de una confusión incipiente. «¿Ya, mami? Pero todavía no traen el pastel». «Lo sé, mi amor. Comeremos pastel en casa. Uno mucho más rico», le prometí. Tomé su pequeña mano, su calor y su confianza eran lo único real en esa habitación helada. Me levanté, y Fermín se levantó conmigo, un guardián silencioso a mi espalda. No miré a mis padres. No miré a mi hermana. No les concedí el poder de mi mirada. Simplemente nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, dejando atrás una mesa llena de comida exquisita que nunca probaríamos, copas de champán medio llenas y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto que pudieran haberme lanzado. Cada paso hacia la puerta se sentía como un paso hacia la libertad, y hacia la guerra. El viaje a casa fue un trayecto a través de un túnel de silencio. La lluvia fina se había convertido en un aguacero que golpeaba el techo del coche con un repiqueteo furioso, como si el cielo estuviera expresando la rabia que yo contenía. Las luces de la ciudad se difuminaban en estelas de neón a través del parabrisas, un paisaje impresionista y melancólico que reflejaba el caos en mi interior. Fermín conducía con ambas manos firmes en el volante, sus nudillos blancos. De vez en cuando, me miraba de reojo, su rostro una mezcla de ira y preocupación. Sabía que estaba esperando a que yo hablara, a que el dique se rompiera, pero las palabras estaban congeladas, atrapadas bajo una gruesa capa de hielo en mi garganta. Sol, en su asiento trasero, estaba inusualmente callada, observando las gotas de lluvia competir en la ventanilla. El silencio de un niño es a menudo más revelador que sus palabras. Estaba procesando, sintiendo la tensión sin entenderla. Finalmente, su vocecita, frágil como el ala de una mariposa, rompió el hechizo. «Mami», susurró, su voz apenas audible por encima de la lluvia. ¿Ya no hay lugar para mí en casa de los abuelos? El hielo en mi garganta se resquebrajó y estalló en mil pedazos,
liberando una ola de dolor tan agudo y físico que me robó el aliento. Fue como si me hubieran apuñalado. Fermín soltó una maldición ahogada, un sonido gutural de pura rabia. Me giré en mi asiento, el cinturón de seguridad oprimiéndome el pecho. Miré a mi hija. Su rostro, iluminado intermitentemente por las farolas que pasaban, estaba lleno de una angustia genuina, una herida que ninguna niña de 6 años debería tener que comprender, y mucho menos sentir. No, mi vida. No, no, no. Claro que no es eso, le mentí, porque la verdad era demasiado monstruosa para dársela a un niño. O quizás no era una mentira del todo. En mi casa, en mi corazón, el espacio para ella era infinito. Era en el universo de ellos donde los lugares eran limitados y se asignaban por mérito de sangre. La abuela solo estaba cansada y un poco gruñona. Y nosotros también estábamos cansados, por eso nos vinimos temprano a casa para poder comer pastel en pijama. Ella pareció aceptar la explicación con la confianza simple de la infancia, acurrucándose con su conejito de peluche y apoyando la cabeza en la ventanilla. Pero su pregunta había abierto una puerta en mi mente, una puerta que yo mantenía cerrada con cerrojos y cadenas. Una puerta que llevaba a un largo y polvoriento pasillo, iluminado por luces frías y parpadeantes. El museo de mis cicatrices. Mientras las calles familiares de nuestro barrio pasaban, mi mente se negó a volver al presente. Caminé por ese pasillo, deteniéndome en las vitrinas de mi memoria, cada una conteniendo un artefacto de mi devaluación. La primera vitrina, y la más antigua, contenía un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado, con las alas extendidas en un vuelo perpetuo. Mi abuelo, el padre de mi madre, me lo había regalado cuando tenía 8 años. Lo había tallado él mismo una tarde de domingo, sentado bajo la sombra protectora del gran árbol de jacaranda que dominaba el jardín de la hacienda. Sus manos, callosas por años de trabajo en la tierra, se movían con una ternura inesperada. Para mi pajarito, me había dicho, porque yo siempre estaba trepando a los árboles, buscando una perspectiva diferente. Para que siempre recuerdes cómo volar. Lo guardaba en mi mesita de noche como una reliquia sagrada. Un día, mi madre entró en mi cuarto con unas amigas suyas. Una de ellas lo vio. «¡Qué bonito!», dijo. Mi madre se rió, un sonido ligero y despectivo. «¡Ay, es solo una baratija que le hizo mi papá! No tiene valor. La verdadera artista es Azucena, miren qué bonito». Señaló un dibujo colgado en la pared, un paisaje torpe y sin proporción que Azucena había pintado, enmarcado en un pesado marco dorado que costó una fortuna. La baratija y la obra de arte. Esa fue mi primera lección sobre el valor asignado. Avancé a la siguiente vitrina, el pasillo cada vez más oscuro. 2 títulos universitarios, enmarcados de forma muy diferente. El de Azucena era de diseño de modas, de una universidad privada y cara, un título que obtuvo con más fiestas que estudios. Mis padres lo enmarcaron en plata y lo colgaron en el salón principal. Organizaron una fiesta masiva para celebrarlo. Nuestra pequeña artista, tan creativa, decían con un orgullo desbordante. El mío era de finanzas, de la universidad pública, con mención honorífica. Me había costado noches sin dormir, fines de semana encerrada en la biblioteca y un esfuerzo sobrehumano que me dejó agotada pero satisfecha. Cuando se los mostré, mi padre, Porfirio, apenas lo miró. ¿Y de qué sirve tanto número si te estás volviendo fría como una máquina? Una mujer debe tener calidez, no una calculadora en la cabeza. Lo enmarqué yo misma, en un marco sencillo de madera, y lo colgué en la pared de mi propio apartamento. No hubo fiesta. Solo un apretón de manos flojo y un consejo no solicitado que sonaba más a crítica. La siguiente exhibición era más dolorosa aún, porque involucraba la salud. Mostraba un termómetro y un frasco de pastillas. Cuando Azucena tuvo una gripe fuerte a los 20 años, mi madre se tomó una semana libre del trabajo para cuidarla, prepararle caldos y leerle revistas. Cuando yo tuve apendicitis a los 22 y tuvieron que operarme de urgencia, mi madre me llamó al hospital una vez. «Ay, hija, qué mala suerte», me dijo. «Pero seguro que estarás bien, eres fuerte».
Yo no puedo ir, tengo que llevar a Azucena a probarse un vestido para una boda. Colgó antes de que pudiera decirle que tenía miedo. Y finalmente, la vitrina más reciente, la que precedía a la catástrofe de esta noche. 2 fotografías, lado a lado. Una de Azucena, radiante, anunciando su embarazo en una cena familiar. Mis padres están a su lado, llorando de alegría, descorchando una botella de champán carísimo. La otra era de mí y Fermín, 2 años antes, en esa misma mesa, mostrándoles la foto de una niña de 2 años con ojos enormes y asustados que vivía en un orfanato. La niña que pronto sería nuestra hija, Sol. La reacción de mis padres fue un silencio incómodo y denso, seguido de una sonrisa tensa de mi madre. Oh, qué, bueno. Es una gran responsabilidad, había dicho Socorro. Esperemos que se adapte bien. No hubo champán. No hubo lágrimas de alegría. Solo una cortesía fría, una aceptación a regañadientes de esta extraña que venía a perturbar la pureza de su linaje. El coche se detuvo suavemente en nuestro garaje. El museo en mi mente se desvaneció, pero el dolor de cada exhibición era fresco, punzante, real. Todas esas pequeñas heridas, esas humillaciones silenciosas, se habían unido esta noche en una sola herida abierta y sangrante. Llegamos, mi amor, dijo Fermín suavemente, apagando el motor. Miré a Sol, que se había quedado dormida en el asiento trasero, con la mejilla pegada al frío cristal, su respiración suave y tranquila. Y mientras la miraba, la tristeza en mi pecho comenzó a transformarse, a transmutarse. El dolor se estaba enfriando, endureciendo, convirtiéndose en algo afilado, claro y peligroso. Era la rabia. Pero no una rabia caliente y ciega. Era una rabia lúcida, una claridad absoluta que me susurró una verdad innegable e irrevocable: esto no podía, no iba a seguir así. Ya no. El papel de la víctima se había terminado esa noche. Los 2 días siguientes fueron un asedio psicológico. Mi teléfono se convirtió en un arma enemiga, vibrando sin cesar con mensajes y llamadas perdidas. Eran las tropas de mis padres, un ejército de tías, primos y amigos de la familia, todos reclutados como monos voladores, para ejecutar su campaña de culpabilización. Leí algunos de los mensajes antes de que Fermín me quitara el teléfono. Eran variaciones magistrales del mismo tema tóxico. Un mensaje de mi tía Carmen: Jacaranda, sobrina, tu madre está destrozada. No come, no duerme. Porfirio tiene la presión por las nubes. ¿Cómo pudiste ser tan cruel y egoísta en su aniversario? Tienes que disculparte. Otro de un primo lejano: oye, me enteré del drama que armaste. Azucena está muy afectada, y con su embarazo, tienes que pensar en el bebé. No seas tan dramática. Cada mensaje era una pequeña obra de arte de la manipulación. Me pintaban como la agresora, la problemática, la dramática. Mis sentimientos eran irrelevantes, el dolor que yo había causado a los demás por mi reacción a su crueldad era lo único que importaba. Era una táctica que habían usado toda mi vida, y que, vergonzosamente, a menudo había funcionado. Pero algo había cambiado. Esta vez, sus palabras no encontraron culpa, sino un desierto de indiferencia. Borré cada mensaje sin responder. Fermín fue mi muralla. Interceptaba las llamadas con una paciencia de santo, respondiendo con un cortante y educado: Jacaranda no puede atender en este momento. Me preparaba té de manzanilla, se aseguraba de que comiera y me observaba con una preocupación silenciosa que me partía el alma. ¿Estás segura de que no quieres hablar de esto?, me preguntaba por las noches, mientras yo miraba un punto fijo en la pared. Y yo negaba con la cabeza. Porque todavía no tenía las palabras adecuadas. Solo tenía un sentimiento, una certeza que crecía en mi interior como una planta de hielo, extendiendo sus raíces frías y fuertes. Al tercer día, por la mañana, mientras Sol jugaba en su habitación, la llamada que había estado esperando y temiendo llegó. Era mi madre, Socorro. Su nombre apareció en la pantalla y mi corazón dio un vuelco traicionero, una mezcla de pánico residual y una nueva y dura furia. Fermín, que estaba en la cocina, vio mi expresión y se acercó,
listo para tomar el teléfono. Pero yo levanté una mano. Esta la tomo yo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Caminé hacia el pequeño balcón de nuestro apartamento, cerrando la puerta corredera de cristal detrás de mí. El aire de la mañana era fresco y olía a ciudad y a lluvia reciente. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire neutro, y contesté. Hola, dije. Jacaranda, hija mía, comenzó mi madre, y su voz era un almíbar espeso, una mezcla empalagosa de falsa dulzura y victimismo ensayado. Llevo 2 días sin dormir. Tu padre no ha probado bocado. La presión, Jacaranda, la presión le va a matar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No había un, ¿cómo estás? No había un, hablemos de lo que pasó. Solo una acusación directa, envuelta en chantaje emocional. Me di cuenta de lo que ustedes hicieron, mamá, respondí, mi voz deliberadamente plana, desprovista de la emoción que ella esperaba y necesitaba para alimentarse. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía sentir su sorpresa, su desconcierto. Esperaba lágrimas, histeria, una disculpa balbuceante. No esperaba esta calma glacial. No seas ridícula, espetó, el almíbar desapareciendo instantáneamente para revelar el veneno que había debajo. Fue un brindis. Tu padre estaba emocionado, quizás fue un poco torpe. Pero siempre has sido tan sensible, tan difícil. Siempre haciendo una montaña de un grano de arena. ¿Difícil?, repetí, saboreando la palabra. Es interesante que mi sensibilidad solo se convierta en un problema cuando reacciono a su crueldad. Cuando la aguanto en silencio, entonces soy fuerte y madura. No fue crueldad. Fue realismo, dijo, su voz subiendo de tono, perdiendo el control. Tu padre está preocupado por el legado, por el futuro de la familia. Azucena y su hijo son ese futuro. Ella nos está dando el heredero que él siempre quiso, el que tú, bueno. Dejó la frase inacabada, pero la implicación flotaba en el aire. El hijo que yo no le había dado. Tienes que entenderlo. Hay una jerarquía natural en las cosas. Siempre la ha habido. Una jerarquía en la que mi hija adoptiva no tiene lugar, afirmé, no como una pregunta, sino como una declaración de hechos irrefutables. Nadie dijo eso, mintió descaradamente. Pero tienes que ser práctica, Jacaranda. La llegada de un nuevo bebé, un bebé de sangre, lo cambia todo. La dinámica, las atenciones, el espacio, todo. Y Sol es una niña sensible. Quizás sería bueno para ella. Se detuvo, y pude escucharla tomar aire, eligiendo sus siguientes palabras con el cuidado de un francotirador que apunta al corazón. Pasar un tiempo en un lugar con más estructura. Para que no se sienta desplazada cuando llegue el bebé de Azucena, y luego el tuyo. Un buen internado, quizás. El aire en mis pulmones se congeló. Un internado. La palabra era un eufemismo, una forma cobarde y socialmente aceptable de decir lo que realmente pensaba. ¿Un internado?, pregunté, mi voz peligrosamente baja, un susurro que llevaba más amenaza que un grito. O un lugar como, bueno, como de donde vino, soltó finalmente, la última máscara cayendo para revelar la monstruosidad que había debajo de su fachada de madre abnegada. Solo por un tiempo. Para que todos se ajusten. Sería lo mejor para ella a largo plazo. Un lugar como de donde vino. El orfanato. Lo había dicho. No en un arrebato de ira, sino con una lógica fría y retorcida. La había sentenciado. Había declarado a mi hija un objeto desechable, un mueble incómodo, un obstáculo temporal que debía ser removido para la comodidad de la familia real. Un silencio profundo y pesado cayó entre nosotras. Y en ese silencio, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y remendado durante 32 años, se rompió por completo y sin posibilidad de reparación. Pero no me derrumbé. De los escombros de mi amor filial roto, de las cenizas de la esperanza de que algún día me vieran, nació algo nuevo. Una calma aterradora. Una claridad absoluta y liberadora.
Entiendo, dije finalmente. Mi voz era tan tranquila, tan desprovista de emoción, que debió de haberla helado. Mi madre, probablemente sintiendo que había ganado, que su lógica retorcida había prevalecido, volvió a su tono condescendiente. Sabía que lo harías, mija. En el fondo, eres una chica inteligente. Solo queremos lo mejor para... No, la interrumpí, cortándola en seco. No entiendes. Lo que entiendo ahora es quién eres. Entiendo quiénes son todos ustedes. Y entiendo, con una claridad perfecta, exactamente lo que tengo que hacer. Antes de que pudiera pronunciar otra sílaba, colgué el teléfono. La rabia, descubrí esa tarde, no siempre es un incendio forestal que consume todo a su paso. A veces, es una era glacial. Un avance lento, metódico e imparable que congela el paisaje, preservando cada detalle del agravio con una claridad cristalina. Mi dolor no se convirtió en gritos, sino en un silencio operativo. Mis lágrimas no cayeron, en cambio, se convirtieron en el combustible para el motor frío y preciso de mi mente analítica. Mientras Fermín le leía un cuento a Sol, su voz una melodía suave y tranquilizadora desde la otra habitación, yo abrí mi computadora portátil en la mesa del comedor. La pantalla de inicio de sesión iluminó mi rostro en la penumbra de la sala. Durante años, mi familia se había burlado sutilmente de mi profesión. ¿Finanzas? ¡Qué aburrido, hermanita! Puros números y trajes grises, decía Azucena con una risita. Demasiado estrés. No es vida para una mujer, sentenciaba mi padre, como si mi ambición fuera una especie de defecto genético. Habían descartado mi mundo, lo habían menospreciado por no ser glamuroso, por no ser creativo, como la fallida boutique de Azucena. Y en ese desprecio, en esa ignorancia deliberada, me habían entregado mi arma más poderosa. No entendían mi mundo. No entendían el lenguaje del dinero, del apalancamiento, de la deuda. Y esa ignorancia iba a ser su perdición. Mi objetivo, mientras mis dedos empezaban a moverse sobre el teclado, no era simplemente el dinero. El dinero era una herramienta, un medio. Mi objetivo era algo más profundo, más simbólico. Era desmantelar el pilar sobre el que se sostenía su arrogancia, la fuente de su poder, su legado. Y ese legado tenía un nombre, Inversiones San Porfirio, SADCB. Un pequeño y anticuado conglomerado de locales comerciales en el centro histórico de la ciudad, heredado de mi abuelo y rebautizado por mi padre en un acto de egolatría. Porfirio lo administraba como un rey feudal, no como un CEO. Se enfocaba en la apariencia, en las comidas con políticos locales, en ser visto como un pilar de la comunidad empresarial. Pero yo, la analista financiera que él había despreciado, conocía la verdad. Tenía acceso a los registros públicos. Había visto los informes anuales que, por obligación legal, tenía que presentar. La empresa estaba estancada, las rentas estaban por debajo del mercado, los edificios necesitaban reparaciones urgentes y lo más importante, estaba peligrosamente apalancada. Abrí una nueva hoja de cálculo, mi santuario de orden y lógica. Las celdas en blanco esperaban. Mis dedos volaban sobre el teclado, cada número que introducía, cada fórmula que creaba, era un paso en el campo de batalla que solo yo podía ver. Hice un mapa detallado de su estructura financiera. Y allí estaba, brillando como una luz de neón, su mayor debilidad. Una hipoteca, Globo, de 20 millones de pesos sobre el edificio centenario, la joya de la corona del complejo. Un pago masivo del capital que vencía en menos de 6 meses. Era una bomba de relojería financiera. Sabía, por la forma en que mi padre había estado hablando de tiempos económicos difíciles y la incertidumbre del mercado en la cena de aniversario, que no tenían la liquidez para pagarlo. Y sabía, por la reputación de su pobre gestión, que ningún banco serio estaría dispuesto a refinanciarles en condiciones favorables. Estaban en una trampa, y aún no lo sabían. Esa era la grieta en su armadura. Y yo iba a clavar una lanza en ella. Pero atacar el negocio de frente era demasiado obvio. Demasiado predecible. Sería una batalla de desgaste,
y ellos usarían todos los recursos emocionales y familiares para pintarme como la villana, la hija resentida. No. Necesitaba algo más elegante. Algo más devastador. Mi plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como una línea recta, sino como una espiral, una estrategia de doble filo, un engaño magistral dentro de una verdad brutal. La primera parte era la finta, la magnífica cortina de humo. Atacaría el negocio, sí. Haría que pareciera una adquisición hostil clásica, sacada de un libro de texto. Usaría a mis contactos, crearía compañías fantasma, compraría su deuda. Los forzaría a centrar toda su atención, todo su pánico y todos sus recursos en defender su preciado imperio comercial. Los haría sangrar financieramente, los llevaría al borde de la desesperación. Pero el negocio nunca sería mi objetivo real. El premio final, el verdadero trofeo de esta guerra, era otro. Busqué en mis archivos personales en la nube y encontré una foto antigua, un poco descolorida por el tiempo. Era de mi abuelo, de pie frente a la vieja hacienda familiar, una hermosa casona colonial en las afueras de la ciudad, con sus muros de adobe y sus bugambillas trepando por las paredes. A su lado, una niña de 8 años con 2 trenzas y las rodillas raspadas lo abrazaba con fuerza. Esa niña era yo. Y en mi mano, apenas visible, sostenía un pequeño pájaro de madera. La hacienda. No era parte del negocio. Legalmente, era una propiedad personal, libre de deudas. Pero emocionalmente, era el centro de su universo. El lugar de los domingos familiares, de las Navidades, el lugar donde mi abuelo me había enseñado a trepar árboles y a escuchar el sonido del viento. Era el corazón emocional de la familia, el verdadero repositorio de su orgullo y su estatus. Y sabía, porque mi padre era un sentimentalista hipócrita, que preferiría perder un riñón antes que esa casa. Mi plan era simple en su concepción y monstruoso en su ejecución. Usaría la guerra por el negocio para forzarlos a vender la hacienda. Y yo sería la compradora secreta. Les arrancaría el corazón, no solo la cartera. Fermín entró en la habitación y me encontró mirando la foto en la pantalla, con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una resolución terrible y purificadora. ¿Estás segura de esto, Jacaranda?, preguntó suavemente, su voz llena de una preocupación que iba más allá de la estrategia. ¿Estás segura de que quieres convertirte en esto? Lo miré, dejando que viera todo el dolor y toda la furia que había dentro de mí. Ellos me convirtieron en esto, respondí. Yo solo estoy usando las herramientas que ellos me obligaron a aprender. Y voy a construir un futuro para mi hija sobre las ruinas de su falso legado. La arquitecta de la venganza había terminado de dibujar los planos. Era hora de empezar a construir. Para que un plan de esta magnitud funcionara, necesitaba más que suposiciones y datos públicos. Necesitaba certeza. Necesitaba inteligencia desde dentro del campo enemigo, detalles que no aparecían en ningún informe financiero. Y solo había una persona en mi extensa familia en la que podía confiar, un hombre que, como yo, siempre había vivido en la sombra del gran y ruidoso Porfirio, mi tío Camilo. Camilo era el hermano menor de mi padre, un hombre de 50 y tantos años con una sonrisa amable y unos ojos que habían visto demasiado. Era dueño de una pequeña librería en el barrio de Coyoacán, un negocio que mi padre siempre había descrito con una mezcla de condescendencia y lástima como el encantador pasatiempo de Camilo. Pero mi tío era mucho más que eso. Era un hombre culto, observador y, sobre todo, un hombre con un profundo sentido de la justicia. Siempre había sido bueno conmigo, recordaba mis cumpleaños cuando mis padres los olvidaban y me regalaba libros que, según él, alimentarían mi mente rebelde. Lo llamé al día siguiente, con el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si la lealtad a su hermano, por tóxica que fuera, era más fuerte que su afecto por mí? Tío, dije cuando contestó, su voz tranquila como siempre. Soy Jacaranda. Mi niña, qué gusto oírte, dijo, y su tono era genuinamente cálido. ¿Cómo estás? Escuché que, bueno, que la cena del aniversario fue un poco tensa.
La maquinaria del chisme familiar era, como siempre, eficiente. Tensa no es la palabra, tío, respondí, y por primera vez en días, dejé que una grieta de mi dolor se filtrara en mi voz. No le conté los detalles de mi elaborado plan. Era demasiado pronto, demasiado arriesgado. Pero le conté lo esencial. Le conté las palabras exactas de mi padre en el brindis, la humillación pública, la anulación. Y luego, con la voz temblorosa, le conté la llamada de mi madre, la sugerencia fría y calculada de que Sol se fuera a otro lugar, para hacer espacio. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando Camilo habló de nuevo, su voz había perdido toda su calidez. Era dura, fría como el acero. Ese desgraciado arrogante, murmuró, y supe que no se refería solo a mi padre, sino a una vida entera de ser menospreciado por él. Y Socorro, siempre con su sonrisa de virgen y su corazón de alacrán. Lo siento tanto, Jacaranda. Nadie se merece eso. Menos esa niña, que es un ángel. Gracias, tío. Significa más de lo que te imaginas, dije, sintiendo un nudo de gratitud y alivio en la garganta. Te llamo porque necesito un favor. Es importante, y es confidencial. Lo que sea. Después de lo que me has contado, Porfirio puede irse al diablo. Soy tu tío, pero antes que nada, soy un hombre decente. Dime. Necesito saber sobre la hipoteca de los locales comerciales. Sé que el pago fuerte vence pronto. ¿Sabes algo? ¿Qué tan desesperado está papá? Camilo suspiró, un sonido cansado. Más de lo que te imaginas. La semana pasada intentó pedirme dinero prestado, a mí. ¿Te lo puedes creer? Le dije que no tenía. Porfirio es todo orgullo, pero la realidad es que el agua le llega al cuello. El banco le ha negado la refinanciación 2 veces. Está tratando de conseguir un préstamo privado con unos intereses que son pura usura. Está aterrorizado de que la noticia se sepa en el club y dañe su preciada reputación. Era exactamente lo que necesitaba oír. La confirmación. La debilidad expuesta. ¿Y la hacienda?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Está libre de deudas? Sí, esa es su ancla, su trofeo. La pagó el abuelo hace 50 años. Es lo único que tienen que es verdaderamente suyo, sin deberle un centavo a nadie. Porfirio moriría antes que venderla. Es el símbolo de todo lo que él cree ser. Entiendo, dije, mi mente trabajando a toda velocidad. Gracias, tío. De verdad. Y, por favor, esto queda entre nosotros. Jacaranda, dijo Camilo con una seriedad que me estremeció. Tu abuelo, mi padre, estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Fuerte. Decidida. Él siempre decía que tenías más carácter en tu dedo meñique que Porfirio en todo su cuerpo. Haz lo que tengas que hacer. Esta familia necesita una lección desde hace mucho tiempo. Colgué el teléfono, mi resolución más fuerte que nunca. Tenía mi objetivo. Tenía mi arma. Tenía la confirmación que necesitaba. Y ahora, tenía un aliado. La partida de ajedrez estaba a punto de comenzar. Y yo no pensaba jugar para empatar. La primera salva de la guerra no fue una explosión, sino el discreto y elegante zumbido de un mensajero en motocicleta entregando un sobre con membrete en la recepción de Inversiones San Porfirio. Dentro, en un papel grueso y de alta calidad, un documento legal, frío, impersonal y absolutamente aterrador, informaba a mi padre que una firma de capital de riesgo con sede en Delaware, Nexus Capital Partners, un nombre deliberadamente intimidante para una de mis compañías fantasma, había adquirido una porción significativa de su deuda subordinada de uno de sus acreedores menores. El documento, redactado en una jerga legal impenetrable, terminaba con una solicitud formal para una auditoría completa e inmediata de sus libros contables, citando cláusulas de transparencia en el contrato de deuda original. Fue el equivalente a lanzar una granada en un gallinero. Mi padre,
según me contó más tarde un tío Camilo muy divertido por teléfono, reaccionó con la furia predecible de un emperador traicionado en su propio palacio. ¿Quiénes demonios se creen que son estos gringos? Nadie audita a Porfirio. Nadie, bramó por toda la oficina, su rostro congestionado de un color púrpura. Azucena, por su parte, reaccionó como siempre, convirtiendo un problema de negocios en un drama personal centrado en ella. Me llamó de inmediato, su voz chillona por el pánico y la indignación. ¿Qué demonios estás haciendo, jacaranda? Papá dice que esto es culpa tuya, que de alguna manera los has traicionado. Estás tratando de destruirnos. Estás tratando de robarle la herencia a mi hijo. Yo respondí con la calma de un lago congelado en pleno invierno. Yo. Azucena, no tengo idea de qué hablas. Nexus Capital es una firma muy agresiva, son conocidos como tiburones corporativos. Quizás si hubieran cuidado mejor las finanzas de la empresa en lugar de planear fiestas y comprar coches caros, no serían un objetivo tan atractivo para ellos. Se llama capitalismo, hermanita. Deberías leer sobre ello. Colgué antes de que pudiera responder, dejándola con la palabra en la boca. La negación plausible era clave. Yo no era la atacante, era la espectadora decepcionada, la Cassandra de la familia cuyas advertencias financieras habían sido ignoradas durante años. La ofensiva se intensificó metódicamente. Una semana después, Nexus Capital emitió un comunicado de prensa, distribuido a través de agencias financieras, anunciando su interés estratégico en el sector inmobiliario del centro histórico y mencionando específicamente la adquisición de deuda de empresas familiares con gestión anticuada. No nombraron a la empresa de mi padre, pero no fue necesario. El mensaje fue claro. Luego, a través de otra compañía fantasma, comencé a comprar más de su deuda, esta vez de proveedores a los que se les debían facturas desde hacía meses. Les ofrecimos pagarles el 80% del valor de la factura en efectivo, de inmediato. Para ellos, era un alivio. Para mí, era una forma de convertirme en su acreedora por todas partes. Mi familia entró en modo de pánico total. Porfirio, en un acto de desesperación y ego herido, contrató a uno de los bufetes de abogados más caros de la Ciudad de México, un equipo de tiburones con corbatas de seda y tarifas por hora que podrían financiar un pequeño país. Azucena se dedicó a lo que mejor sabía hacer, el melodrama. Llamaba a todos los parientes, llorando, contando una versión de la historia en la que yo era una sociópata vengativa, una especie de Jezabel corporativa, y ella la víctima inocente cuyo legado y el futuro de su hijo nonato estaban siendo brutalmente amenazados. Yo observaba desde la distancia, como una general en una colina viendo cómo el ejército enemigo caía exactamente en la trampa que les había tendido. Cada llamada de pánico de Azucena, cada movimiento legal costoso de mi padre, me confirmaba que estaban completamente enfocados en la cortina de humo. Estaban desangrándose, gastando dinero que no tenían en una guerra que yo controlaba por completo, moviendo las piezas desde la tranquilidad de mi estudio. Un sábado por la tarde, Fermín me encontró de pie frente a una gran pizarra blanca que había instalado en mi oficina en casa. Estaba cubierta de diagramas de flujo, nombres de empresas, cifras de deuda y flechas que conectaban todo en una compleja red de ataque. A veces me das un poco de miedo, ¿sabes?, dijo, medio en broma, medio en serio, mientras me rodeaba con los brazos por la cintura y apoyaba su barbilla en mi hombro. Apoyé mi cabeza en su hombro, inhalando su aroma familiar a café y sensatez. Era mi ancla. Tengo que ser el monstruo que ellos creen que soy, solo por un tiempo, susurré, mi voz apenas audible. Para poder proteger a nuestra verdadera familia de los monstruos reales. Él besó mi sien, su gesto lleno de un amor y una comprensión que mi propia familia nunca me había dado. Solo no te pierdas en el proceso, mi amor. No dejes que te conviertan en ellos. No lo haré, respondí, mi mirada fija en un nombre que había escrito en un círculo en la esquina inferior de la pizarra, lejos del caos del ataque principal. Hacienda Las Jacarandas. Sé exactamente a dónde voy. Y sé por qué lo hago. La guerra por el negocio era ruidosa, brutal y diseñada para ser pública. Pero la verdadera batalla,
la que definiría el futuro y reescribiría el pasado, se estaba librando en el más absoluto de los secretos. Y el enemigo ni siquiera sabía que estaba en el campo de batalla. Estaba a punto de dar el jaque mate. La llamada desesperada de mi padre a su abogado, don Alejandro, un hombre astuto y pragmático con más interés en sus considerables honorarios que en la salvación emocional de sus clientes, fue el principio del fin. La conversación, según me la relató más tarde una fuente interna que don Alejandro tenía y que, convenientemente, me debía un favor de hace años, fue tan predecible como una tragedia griega. «Necesito liquidez, Alejandro. Necesito efectivo ahora», gritaba Porfirio, su voz distorsionada por el pánico. «Estos buitres de Nexus Capital nos están desangrando. Los abogados, tus abogados, cuestan una fortuna. Me están acorralando». Don Alejandro, con la calma de un cirujano a punto de amputar, le presentó la única opción viable sobre la mesa. «Porfirio, seamos realistas. Tu negocio, en su estado actual, está ahogado en deudas. Es un barco que hace agua. Pero tienes un salvavidas. Un activo limpio, valioso y muy deseable en el mercado actual. La hacienda». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado con el peso de generaciones. Vender la hacienda era impensable. Era como vender el alma de la familia, el mausoleo de su orgullo. «Es la única manera», continuó el abogado, su voz razonable y persuasiva. «Piensa en ello como un movimiento estratégico. Vendes rápido, consigues una inyección masiva de efectivo, financias una defensa legal de primer nivel, salvas el negocio, aplastas a estos advenedizos. Y cuando todo esto pase, con el negocio asegurado, la compras de nuevo. Es un sacrificio temporal por un bien mayor, por el legado». El anzuelo estaba puesto, brillante y tentador. La palabra, legado, fue la clave. Mi padre, en su desesperación, mordió el anzuelo con todas sus fuerzas. 2 días después, como por una milagrosa coincidencia, el abogado de mi padre recibió una oferta formal. Un grupo inversor suizo, con el nombre impecable y anónimo de Alpenvista Holdings, representado por una de las firmas legales más prestigiosas de Ginebra, ofrecía comprar la Hacienda Las Jacarandas. El precio era generoso, un 10% por encima de la tasación más optimista. La oferta era toda en efectivo, sin contingencias, y proponían cerrar la transacción en un tiempo récord de 15 días. Era una oferta diseñada a medida para ser irresistible para alguien desesperado y con el ego herido. Mi familia debatió durante una noche entera. Azucena lloró lágrimas de cocodrilo por los recuerdos de su infancia. Mi madre se lamentó teatralmente del terrible sacrificio que tenían que hacer. Pero al final, la lógica fría del dinero y el pánico visceral ganaron. Firmaron los papeles. Sintieron el dolor agudo de la pérdida, pero se consolaron pensando que era un movimiento estratégico brillante, una jugada maestra para salvar su verdadero legado, el negocio que llevaba el nombre de mi padre. Una semana después, con 20 millones de pesos frescos en su cuenta bancaria, sintiéndose invencibles y listos para la contraofensiva, me convocaron a una reunión. Querían el placer de presenciar mi rendición en persona. La reunión se fijó en una sala de juntas neutral y estéril en la torre de oficinas de sus abogados. Llegué con Fermín a mi lado. El aire en la sala estaba cargado de una arrogancia triunfal que casi se podía tocar. Mi padre se sentó a la cabeza de la larga mesa de caoba, hinchado de una importancia renovada. Azucena me dedicó una sonrisita de superioridad. Mi madre, una mirada de falsa pena que apenas ocultaba su regocijo. Jacaranda, comenzó Porfirio con su voz más pomposa, la que usaba para dirigirse a los empleados en las fiestas de Navidad. Espero que esta locura, esta rabieta infantil, haya terminado. Como ves, no somos tan fáciles de derrotar. Hemos asegurado nuestros recursos. Ahora, en mi generosidad, te ofrezco una salida honorable. Retira a tus perros de Nexus Capital, discúlpate con tu familia, y quizás, solo quizás, podamos olvidar este desafortunado y vergonzoso episodio. Dejé que terminara. Dejé que saboreara cada sílaba de su discurso victorioso.
Disfruté del brillo de triunfo en sus ojos. Luego, lentamente, saqué una gruesa carpeta de mi maletín y la deslicé sobre la superficie pulida de la mesa. Se detuvo justo delante de él. ¿Qué es esto? ¿Tus términos de rendición?, preguntó Azucena con impaciencia. No te preocupes por Nexus Capital, dije, mi voz tranquila, resonando en el silencio repentino de la habitación. De hecho, he dado instrucciones a mis abogados esta mañana para que retiren todas las acciones legales contra el complejo comercial. La verdad es que nunca me interesó. Se miraron unos a otros, la confusión comenzando a nublar sus rostros triunfantes. El triunfo en sus expresiones comenzó a vacilar, reemplazado por una creciente e incómoda inquietud. No entiendo, dijo mi padre, frunciendo el ceño. Entonces, ¿cuál era el punto de todo esto? Claro que no entiendes, respondí, y por primera vez, dejé que una pizca de mi desprecio se mostrara. Nunca lo has hecho. Abrí la carpeta. En la parte superior había un único documento, fresco de la notaría. La nueva escritura de propiedad de la Hacienda Las Jacarandas. Lo que siempre quise, continué, mi voz cortando el aire como un bisturí, fue esto. Giré el documento para que pudieran leerlo. El papel tembló ligeramente en mis manos. En la línea que decía, propietario, no estaba el nombre de un grupo inversor suizo. Estaba el nombre de una de mis sociedades holding. Y debajo, mi firma, clara y legible. El color desapareció del rostro de mi padre. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Los ojos de Azucena se abrieron con un horror tan puro que fue casi placentero de ver. Mi madre, Socorro, se llevó una mano enjollada a la boca, un jadeo ahogado escapando de sus labios. La comprensión los golpeó a todos a la vez, una ola de tsunami de realidad que destrozó su mundo de arrogancia. Dijeron, concluí, levantándome lentamente de mi silla, mi sombra cayendo sobre ellos, que no había lugar para mi hija. Hice una pausa, dejando que el peso de la realidad los aplastara por completo. Se equivocaron. El espacio siempre existió. Simplemente decidieron dárselo a las personas equivocadas. Miré a mi alrededor, a sus rostros descompuestos. Ahora, son ustedes los que no tienen un lugar al cual llamar hogar. La explosión no fue inmediata. Primero vino un silencio sísmico, un vacío absoluto que absorbió todo el sonido de la habitación. Fue el tipo de silencio que precede al colapso de un edificio, cuando las vigas maestras ceden y la estructura se rinde a la gravedad. Pude ver, como en cámara lenta, el entendimiento viajando a través de sus rostros en oleadas de shock, negación y, finalmente, una furia impotente y patética. Azucena fue la primera en romperse, como siempre. Su compostura de niña mimada se hizo añicos. No, gritó, su voz aguda y estridente rasgando el aire pulcro de la sala de juntas. Se puso de pie de un salto, la silla volcándose detrás de ella con un golpe seco. Me señaló con un dedo tembloroso, su rostro contorsionado por la incredulidad. No puedes hacer eso. Es nuestra casa. La casa del abuelo. Eres una ladrona. Una víbora. Mi madre, Socorro, el pilar de la rectitud familiar, se disolvió en un charco de melodrama. Jacaranda, hija, ¿cómo pudiste?, sollozó, las lágrimas brotando como si fueran una señal. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Romperle el corazón así a tu padre? ¿Destruir a tu propia familia? ¿Qué clase de monstruo eres? Pero la reacción de mi padre, Porfirio, fue la más impactante de todas. No gritó. No se movió. Simplemente se quedó sentado, mirando la escritura sobre la mesa como si fuera una sentencia de muerte. Su rostro, normalmente rojo de arrogancia y vino caro, estaba pálido, ceroso y flácido. Las líneas de poder y autoridad que siempre había llevado como una máscara se habían desvanecido, revelando a un hombre viejo, asustado y derrotado. El rey había sido destronado en su propia corte, y en su rostro vi algo que nunca había visto antes, la nada. Había perdido no solo una propiedad, sino el símbolo de su identidad, el ancla de su vanidad, el escenario de su vida.
No les he robado nada, dije, mi voz firme y clara, cortando el caos incipiente. Ustedes la vendieron. Fue una transacción comercial, voluntaria y legal. Algo que ustedes, como grandes empresarios, deberían entender y respetar. Mi mirada se posó en mi padre, fría y sin piedad. Y en cuanto a tu corazón, mamá, añadí, girándome hacia ella, deberías haberte preocupado por el de mi hija de 6 años antes de preocuparte por el de un hombre de 60 que valora más los ladrillos que a su propia nieta. Fermín se puso a mi lado, una presencia sólida y silenciosa, su mano encontrando la mía. La reunión había terminado. La guerra había terminado. Y yo había ganado. No los eché a la calle. Eso habría sido demasiado simple, demasiado burdo. Mi venganza era más sofisticada. Al día siguiente, mi abogado, un hombre eficiente y sin emociones, les envió una propuesta formal. Podían quedarse en la hacienda, si así lo deseaban. Como inquilinos. Les ofrecí un contrato de arrendamiento de 1 año, a precio de mercado, pagadero por adelantado. O podían desalojar la propiedad en 30 días. Les quité el poder, la propiedad y el orgullo, no la supervivencia. Les di una opción, un lujo que ellos nunca le habían concedido a mi hija. Fue el acto final de poder, una victoria psicológica tan completa, tan absoluta, que casi sentí lástima por ellos. Casi. Como era de esperar, eligieron marcharse. El orgullo herido de Porfirio no le permitiría vivir como un inquilino en su antiguo reino. Vaciaron la casa de sus pertenencias, dejando atrás los muebles pesados y los fantasmas de una familia que nunca fue. 1 año después. El sol de la tarde de un domingo se filtraba a través de las hojas del majestuoso y viejo árbol de jacaranda, pintando manchas danzantes de luz y sombra en el césped recién cortado. Estaba sentada en una mecedora en el amplio porche de la hacienda, acunando a mi hijo, Mateo, de 3 meses, que dormía plácidamente en mis brazos. El aire olía a tierra mojada, a lavanda y a romero de los jardines que habíamos replantado. Olía a paz. A lo lejos, Fermín jugaba con Sol cerca de la vieja fuente de piedra, que ahora volvía a funcionar, su murmullo de agua una melodía constante y tranquilizadora. Las risas de Sol se elevaban en el aire, una música pura y cristalina que llenaba cada rincón. A sus 7 años recién cumplidos, era una hermana mayor orgullosa y ferozmente protectora. Ya no preguntaba si había espacio para ella. Ella era el centro de nuestro universo, y lo sabía. Irradiaba una confianza y una alegría que yo nunca había conocido a su edad. La hacienda ya no era un monumento a un legado de favoritismo y dolor. La habíamos transformado. Las paredes, antes opresivas con retratos de ancestros severos, ahora estaban cubiertas con las pinturas de Sol, llenas de colores brillantes, y con fotos de nuestra nueva familia, nosotros 4 en la playa, Sol sosteniendo a Mateo por primera vez, Fermín y yo riendo. Habíamos llenado los silencios con música, con conversaciones, con vida. Saqué de mi bolsillo el pequeño pájaro de madera que mi abuelo me había tallado hacía tantos años. Su superficie estaba lisa y pulida por décadas de mi propio tacto, un talismán silencioso que me había acompañado a través de la soledad de mi infancia. Lo coloqué en el borde de la ventana, junto a la mecedora, con sus alas extendidas, mirando hacia el jardín, hacia mis hijos, hacia mi futuro. Había recuperado no solo una propiedad, había reclamado mi historia, había honrado el único legado que siempre me importó, el del amor incondicional y silencioso de un anciano. Mi teléfono vibró en la mesita a mi lado. La pantalla mostró el nombre de mi madre. Hacía meses que no respondía a sus llamadas. Sus mensajes habían pasado de la furia a las súplicas y, finalmente, a un silencio resignado. Deslicé el dedo y silencié la llamada sin mirar. No sentí ira. No sentí odio. No sentí nada. Era simplemente irrelevante. Mis padres y Azucena vivían ahora en un apartamento moderno pero anónimo en un barrio de lujo. Habían logrado salvar una parte del negocio, pero estaban disminuidos, reducidos. Su estatus social, tan vital para ellos, se había evaporado. La gente susurraba en el club, en las cenas. Las historias, de alguna manera, siempre salen a la luz.
Ya no eran los grandes pilares de la comunidad, sino, esa familia que perdió la hacienda, una nota a pie de página en la historia de otros. Miré a mi familia. Mi esposo, que había sido mi roca y mi refugio. Mi hija, que con su existencia me había enseñado la verdadera naturaleza del amor incondicional. Mi hijo, que representaba un nuevo comienzo, una página en blanco. Este era mi espacio. Un espacio que no había tomado, sino que había construido desde los cimientos. Un lugar donde todos eran, de verdad, donde todos tenían un lugar irreemplazable y celebrado. Mi familia biológica dice que les robé el alma. Yo creo que solo reclamé la mía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui demasiado lejos?